¿Sabes a dónde vamos después de la muerte que sigue después de dejar este mundo? Parte 1. Introducción. La muerte según la Biblia. La muerte es uno de los grandes misterios que la humanidad ha tratado de comprender desde los albores del tiempo. Todas las culturas, religiones y civilizaciones han ofrecido interpretaciones sobre lo que ocurre después de la vida. Sin embargo, para el cristiano, la fuente de verdad definitiva es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es la muerte? Según la Biblia, la muerte no es simplemente el cese de las funciones biológicas, sino una separación. Hay principalmente tres tipos de muerte mencionados en la Escritura. Muerte física, cuando el cuerpo deja de funcionar y el espíritu se separa del cuerpo. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muerte espiritual, la separación del ser humano de Dios a causa del pecado. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte eterna o segunda muerte, la separación definitiva del alma de la presencia de Dios en un estado de castigo eterno. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Desde la perspectiva bíblica, la muerte es una consecuencia directa del pecado. Romanos 6:23 declara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta declaración establece la base sobre la cual se construye toda la enseñanza bíblica sobre la muerte y la vida eterna. ¿Por qué morimos? En el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no fueron creados para morir. Génesis 2:17 nos dice que Dios advirtió a Adán que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Esto no fue solo una amenaza física, sino una realidad espiritual. La entrada del pecado al mundo a través de la desobediencia trajo la muerte como consecuencia. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la muerte no es natural en el sentido original del diseño de Dios. Es una intrusión, un enemigo, algo que fue vencido en la cruz por Jesucristo. 1 Corintios 15:26 lo deja claro, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el final. Para el mundo sin Dios, la muerte puede parecer el fin. Pero para el creyente, la muerte es el paso hacia una realidad eterna. Jesús dijo en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta declaración muestra que la muerte no tiene la última palabra. El cuerpo puede cesar, pero el espíritu del ser humano continúa existiendo. La Biblia enseña que hay vida después de la muerte, ya sea en la presencia de Dios o separado de Él. Parte 2. El destino del espíritu después de la muerte. ¿Qué sucede al momento de la muerte? La Biblia enseña que al morir, el cuerpo y el espíritu se separan. El cuerpo regresa al polvo, Génesis 3:19, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio, Eclesiastés 12:7. Esto no significa que todos los espíritus van al cielo, sino que Dios, como soberano, determina el destino eterno de cada alma. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto indica que después de la muerte, la persona entra en una realidad espiritual donde su destino ya está determinado. El testimonio de Jesús, el rico y Lázaro. Uno de los pasajes más reveladores sobre lo que sucede después de la muerte está en Lucas 16:19-31. Jesús relata no como una parábola, sino como una historia real, lo que ocurrió con dos hombres al morir. Lázaro, un hombre pobre y justo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, una expresión judía para referirse al lugar de descanso para los justos antes de la resurrección. El rico, un hombre egoísta y sin fe, murió y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormentos, levantó sus ojos. Este relato nos muestra que hay conciencia después de la muerte. Hay separación entre los destinos del justo y del injusto. El justo es consolado, el impío es atormentado. No hay posibilidad de pasar de un lado al otro, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, v. 26. El espíritu no vaga ni se reencarna. Es llevado por los ángeles a su destino, v. 22.
Este pasaje derriba muchas creencias populares como el purgatorio, la reencarnación o el limbo. Jesús mismo afirma que, al morir, hay una separación inmediata según la vida de la persona. ¿Qué es el seno de Abraham? Antes de la resurrección de Cristo, los justos que morían no iban directamente al cielo porque aún no se había efectuado el sacrificio perfecto por el pecado. En su lugar, iban a un lugar de descanso y consuelo llamado el seno de Abraham, parte del Hades, el mundo de los muertos pero separado del lugar de tormento. Cuando Jesús murió, descendió al Hades y proclamó la victoria. 1 Pedro 3. 18, 20, Efesios 4, 8, 10 sugiere que Jesús, al ascender, llevó consigo a los cautivos, es decir, a los santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, llevándolos al cielo. Desde entonces todo creyente que muere, va directamente al cielo, a la presencia del Señor. El creyente después de la cruz. El apóstol Pablo expresó claramente que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. 2 Corintios 5. 8. También dijo en Filipenses 1, 23, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto indica que desde la resurrección y ascensión de Cristo, los creyentes van directamente a su presencia. Y los incrédulos, los que mueren sin Cristo aún van al Hades pero al lugar de tormento, esperando el juicio final. Apocalipsis 20, 13, 14 enseña que el Hades entregará los muertos que hay en él, para ser juzgados según sus obras, y luego serán lanzados al lago de fuego. Esto muestra que, el Hades no es el infierno final, Gehenna o lago de fuego, sino un lugar temporal de espera para los impíos. Los justos ya están con Cristo, esperando la resurrección del cuerpo glorificado. El estado consciente después de la muerte. No existe un sueño del alma, donde el alma está inconsciente. Todos los pasajes bíblicos revelan que hay conciencia, memoria, dolor, gozo, consuelo o tormento, según el estado del alma. Incluso Moisés y Elías aparecen vivos y conscientes en la transfiguración, Mateo 17, 3, y los mártires en Apocalipsis 6, 10 claman justicia desde debajo del altar, plenamente conscientes. Parte 3. El destino del cuerpo después de la muerte. El cuerpo vuelve al polvo. Desde el primer libro de la Biblia, se nos dice cuál será el destino del cuerpo humano tras la muerte física. Génesis 3, 19 declara: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta es la sentencia pronunciada por Dios tras el pecado de Adán. El cuerpo físico del ser humano, hecho del polvo de la tierra, Génesis 2, 7, al morir comienza un proceso natural de descomposición. No importa si se es sepultado, incinerado, perdido en el mar o momificado, el cuerpo regresa a sus elementos básicos conforme a la ley natural. Eclesiastés 12, 7 lo reafirma. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué importancia tiene el cuerpo después de la muerte? Aunque el cuerpo se descompone, no pierde su valor para Dios. El cristianismo no enseña que el cuerpo es malo y solo el alma vale. Por el contrario, la Biblia afirma que el cuerpo es parte de la creación buena de Dios, y que será resucitado en el día final. Romanos 8, 23 habla de la redención del cuerpo como una esperanza futura del creyente. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo en la sepultura? En la Biblia es común la práctica de enterrar a los muertos. Abraham enterró a Sara, Génesis 23, Jacob fue sepultado con sus padres, Génesis 49, 29, 33, y hasta Jesús fue puesto en una tumba. La sepultura es una forma de honrar el cuerpo, pero la Escritura no prescribe un método obligatorio para disponer del cuerpo, sepultura vs cremación. Lo importante no es el método, sino la esperanza de la resurrección. Dios es poderoso para levantar los cuerpos, sea cual sea su condición física al momento de la resurrección. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? La cremación no es condenada directamente en la Biblia. Si bien la sepultura fue la norma entre el pueblo de Dios, no se enseña que un cuerpo cremado no pueda resucitar. Dios formó al hombre del polvo, Génesis 2:7, y puede resucitarlo del polvo otra vez. En la resurrección final, será Dios quien dé cuerpos nuevos glorificados a sus hijos, sin importar cómo murieron o qué pasó con sus restos. La resurrección del cuerpo.
Esta es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. La muerte no es el final del cuerpo. 1 Corintios 15 es el capítulo más extenso y claro sobre el tema. Pablo explica que, así como Cristo resucitó corporalmente, también lo harán los creyentes. Veamos algunos puntos clave de ese capítulo. 1. La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Su resurrección es la promesa y prueba de que también resucitaremos. 2. El cuerpo actual es corruptible, el nuevo será incorruptible. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. V. 53. El cuerpo que se entierra es débil, mortal, sujeto a enfermedades, pero el cuerpo que recibiremos será glorioso, poderoso, inmortal y espiritual, a imagen del cuerpo resucitado de Cristo. 3. La transformación será instantánea. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Cuando Cristo regrese, todos los muertos resucitarán, y los vivos serán transformados en un instante. 4. ¿Quiénes resucitarán? Todos los seres humanos resucitarán, tanto justos como injustos. Jesús lo dijo claramente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:28-29. Esto muestra que la resurrección no es exclusiva de los creyentes. Todos comparecerán ante Dios pero con destinos diferentes. Parte 4. El infierno y el cielo, realidades eternas. ¿Son reales el infierno y el cielo? Uno de los mayores errores de nuestro tiempo es pensar que el cielo y el infierno son meras metáforas o conceptos abstractos. Sin embargo, la Biblia presenta ambas realidades como lugares reales y eternos donde las almas pasarán su destino después de la muerte, según su relación con Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, habló más del infierno que del cielo, no para atemorizar, sino para advertir y conducir al arrepentimiento. El infierno, el lugar del castigo eterno. ¿Qué nombres usa la Biblia para referirse al infierno? Gehenna. Jesús usó esta palabra, derivada del valle de Hinnom, un lugar fuera de Jerusalén donde se arrojaba basura y cuerpos y ardían continuamente en fuego. Se convirtió en una imagen del castigo eterno. Mateo 5:22-10. 28. Hades, palabra griega usada para referirse al reino de los muertos. En algunos contextos es temporal, en otros señala el estado consciente de tormento. Lago de fuego, Apocalipsis lo describe como el destino final de Satanás, sus ángeles y todos los no redimidos. Apoc. 20:14-15. Prisión, 1 Pedro 3:19. Oscuridad de tinieblas, segunda muerte, Apocalipsis 21:8, y fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. ¿Cómo se describe el infierno? Fuego eterno que nunca se apaga. Marcos 9:43. Llantos y crujir de dientes. Mateo 13:42. Tinieblas eternas. 2 Pedro 2:17. Tormento consciente y eterno. Lucas 16:24. Separación total de la presencia de Dios. 2 Tesalonicenses 1:9. ¿Quiénes irán al infierno? El infierno no fue creado para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Sin embargo, todos los que rechazan a Cristo y mueren en sus pecados serán condenados con él. Apocalipsis 21:8 enumera a los que tendrán su parte en el lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta lista no es para juzgar, sino para advertir que solo por la fe en Cristo se puede evitar ese destino. El cielo, la morada eterna con Dios. ¿Qué es el cielo? El cielo, en términos bíblicos, es la presencia plena de Dios. No solo un lugar físico o etéreo, sino la morada de Dios, donde hay perfecta paz, santidad, gozo y comunión eterna con el Creador. Como lo describe la Biblia. Casa del Padre. Juan 14:2.
Paraíso, Lucas 23, 43. Ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. Un lugar sin lágrimas, ni muerte, ni dolor, Apocalipsis 21, 4. Lugar de recompensa y herencia, 1 Pedro 1, 4. Jesús prometió, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 2. ¿Quiénes irán al cielo? Todos los que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que han sido lavados por su sangre, Apocalipsis 7, 14. Los que han nacido de nuevo, Juan 3, 3. Aquellos que vencen por medio de la fe y permanecen en Cristo hasta el fin, Apocalipsis 3, 5. ¿Qué haremos en el cielo? Adorar a Dios sin cesar, Apocalipsis 5, 13. Servirle eternamente, Apocalipsis 22, 3. Reinar con él, 2 Timoteo 2, 12. Estaremos con nuestros hermanos en Cristo, 1 Tesalonicenses 4, 17. Veremos a Dios cara a cara, Apocalipsis 22, 4. ¿El cielo es estático o dinámico? La Biblia enseña que al final de todo habrá nuevos cielos y nueva tierra, 2 Pedro 3, 13, Apocalipsis 21, 1. No estaremos flotando en nubes, sino viviendo en una tierra renovada, gloriosa, sin pecado ni maldición, donde habitaremos con Dios eternamente. Parte 5. El juicio después de la muerte. Habrá juicio después de morir. La Biblia es clara, si habrá juicio, tanto para los que creyeron en Dios como para los que lo rechazaron. Hebreos 9, 27 establece. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este juicio no es para decidir si una persona va al cielo o al infierno en ese momento, porque eso ya fue determinado por su condición espiritual al morir creyente o no. El juicio será para manifestar públicamente la justicia de Dios y recompensar o condenar según las obras y la fe. Tipos de juicio en la Biblia. La Biblia habla de 2 juicios principales que ocurrirán en el fin de los tiempos. 1. El tribunal de Cristo para los creyentes. Referencias. 2 Corintios 5, 10. Romanos 14 de octubre de 12. 1 Corintios 3 de diciembre de 15. Este juicio es exclusivo para los creyentes, no para condenarlos, sino para recompensarlos por sus obras hechas en la tierra. No es un juicio para determinar salvación, porque la salvación es por gracia y ya fue asegurada por Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, 10. Allí se evaluará la fidelidad del creyente en su llamado, la intención del corazón al servir, las obras hechas para Dios no para uno mismo, el fruto espiritual, habrá recompensas o pérdidas de galardón, pero no condenación. El creyente será salvo por la obra de Cristo, aunque quizás con manos vacías. 2. El juicio del gran trono blanco para los no creyentes. Referencia principal, Apocalipsis 20 de noviembre de 15. Este juicio se realiza después del milenio, y es el juicio final para todos los muertos no creyentes. Allí no se evalúa la fe en Cristo porque no la tuvieron, sino sus obras para determinar el grado de condenación. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12. Se abrirán libros donde están registradas las obras de cada persona. También se abrirá otro libro, llamado el libro de la vida. Y quien no se jale inscrito allí será lanzado al lago de fuego. Este juicio confirma que Dios es justo al condenar, porque mostró su gracia a través de Cristo y fue rechazada. Que la condenación no es arbitraria, sino medida. Que nadie se salva por obras, pero todos serán juzgados según ellas si no tienen a Cristo. Otros juicios mencionados en la Biblia. Juicio a las naciones, Mateo 25, 31, 46. Al final de la gran tribulación, Jesús juzgará a las naciones por cómo trataron a Israel y a sus siervos. Juicio de los ángeles caídos, 2 Pedro 2, 4, Judas 1, 6. Los demonios serán finalmente condenados. Juicio continuo del creyente, Dios disciplina a los suyos en vida para corrección, no para condenación, Hebreos 12 de junio de 11. Parte 6, la eternidad con Dios, nuevos cielos y nueva tierra. La esperanza final del creyente. La vida cristiana no termina con la muerte ni con el juicio.
Hay algo mucho más grande, más glorioso, que Dios ha preparado para los que lo aman, vivir eternamente con Él. Esta es la herencia prometida a los hijos de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. ¿Qué son los nuevos cielos y la nueva tierra? Apocalipsis 21, 1 lo describe así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto no es solo una restauración del mundo actual, sino una nueva creación glorificada donde ya no existirá más pecado, muerte, sufrimiento, ni maldición. También lo confirma 2 Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es la consumación del plan de redención, Dios habitando con su pueblo para siempre en una creación perfecta. ¿Cómo será vivir en la eternidad con Dios? Apocalipsis 21 y 22 ofrecen una descripción poética poderosa y consoladora de lo que será la eternidad con el Señor. 1. Dios morará con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3. La comunión plena, sin separación, será restaurada. Dios mismo vivirá entre nosotros. 2. No habrá más muerte, llanto ni dolor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. Toda consecuencia del pecado será erradicada para siempre. 3. La ciudad santa, la nueva Jerusalén. Una ciudad gloriosa descenderá del cielo como morada eterna de los redimidos. Tendrá calles de oro puro, muros de piedras preciosas, un río de vida que fluye del trono de Dios. El árbol de la vida que da fruto perpetuo. 4. No habrá templo porque Dios es el templo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21, 22. Ya no necesitaremos edificios sagrados porque viviremos en la presencia misma de Dios. 5. No habrá noche porque el Cordero es la luz. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. Dios será nuestra luz eterna, no habrá oscuridad, temor ni necesidad. ¿Qué haremos por la eternidad? La Biblia no da todos los detalles, pero sí afirma algunas realidades. Adoraremos a Dios por siempre, Apocalipsis 22, 3. Serviremos a Dios en libertad y plenitud. Reinaremos con Cristo, 2 Timoteo 2, 12. Apocalipsis 22, 5. Nos conoceremos y reconoceremos unos a otros, Mateo 8, 11. Aprenderemos de Dios eternamente, Efesios 2, 7. La eternidad comienza ahora. Aunque la eternidad se manifestará plenamente después de la segunda venida de Cristo, la vida eterna comienza en esta vida para el creyente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Esa relación con Dios que empieza al creer en Cristo continuará y se perfeccionará en la eternidad. Parte 7. Guía práctica para prepararse para la eternidad. 1. Vivir cada día con conciencia eterna. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Saber que esta vida es temporal nos lleva a vivir con responsabilidad espiritual. Todo lo que hacemos aquí tiene eco en la eternidad, nuestras decisiones, palabras, obras y actitudes. Vivir con conciencia eterna significa priorizar lo espiritual sobre lo temporal. Valorar cada día como una oportunidad para honrar a Dios. Tener una mentalidad de peregrino, sabiendo que esta tierra no es nuestro hogar final. 2. Examinar el corazón delante de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13, 5. No se trata de tener miedo, sino de asegurarnos que nuestra fe es genuina. Algunos pasos. He recibido a Cristo como Salvador y Señor. Estoy caminando en obediencia a su palabra. Hay pecado oculto que necesito confesar. Anhelo la presencia de Dios. 3. Arrepentimiento constante y vida santa. Sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1, 16.
Dios no busca perfección instantánea, sino un corazón arrepentido y obediente. El arrepentimiento diario es esencial. Examina tus pensamientos, palabras y acciones. Pide al Espíritu Santo que te convenza y transforme. Perdona y pide perdón cuando sea necesario. 4. Oración diaria con enfoque eterno. Una oración enfocada en lo eterno puede incluir: Señor Jesús, ayúdame a vivir con la eternidad en mente. Que mis decisiones, pensamientos y acciones reflejen tu gloria. Enséñame a caminar en santidad, a servir con amor y a esperar con gozo tu regreso. No permitas que las cosas del mundo nublen mi visión de ti. Guárdame firme en la fe hasta el último día. Amén. 5. Anhelar y preparar la venida del Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 13. Prepararse para la muerte y para el regreso de Cristo es lo mismo, estar en comunión con Él, viviendo una vida de fe activa, amor genuino y obediencia. 6. Servir a los demás con un corazón eterno. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, 23. Predica el Evangelio mientras hay tiempo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Usa tus dones para edificar el cuerpo de Cristo. Comparte la esperanza de la vida eterna con los que no la conocen. 7. Disciplinas espirituales que preparan el alma. Oración diaria. 1 Tesalonicenses 5, 17. Lectura de la Biblia. Salmo 119. 1:05. Ayuno y búsqueda del rostro de Dios. Comunión con otros creyentes. Hebreos 10, 25. Obediencia práctica a la palabra. Santiago 1, 22. 8. Confianza en la promesa de vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2, 25. No vivimos por miedo al infierno, sino por amor a Cristo. Nuestra esperanza no está en lo que hacemos, sino en aquel que venció la muerte y nos dio una herencia eterna. Oración final, preparando el alma para la eternidad. Padre eterno, gracias por revelarnos los misterios de lo que hay después de la muerte. Gracias por Jesucristo, quien venció el pecado y la tumba para darme vida eterna. Ayúdame a vivir cada día con los ojos puestos en ti. Líbrame de la distracción del mundo, del temor a morir y del engaño del enemigo. Que mi alma esté lista para ese momento en que deba partir. Si tú vienes antes, que me halles fiel. Si muero antes, que mi espíritu descanse en tu presencia. Guárdame, lléname y prepárame. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Queridos amigos, cada vídeo en mi canal está hecho pensando en ustedes. Su apoyo significa mucho para mí y juntos podemos construir algo especial. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nada.